tienen alguna observación con respecto al examen interciclo que dimos. No. No, doctor. Perfecto. Antes de esto, pues, acordaránse que cuando socializamos el sílabo para este interciclo están programados 3 trabajos que van a ir presentando en fechas. La primera ya está. Luego vamos a hacer a finales, a los primeros días de febrero y después a mediados de febrero el último trabajo. Es un trabajo que se realizó, es un solo trabajo en grupo, un solo trabajo para todo el grupo. El tema ya está expuesto. Es el nivel de evidencia y el grado de recomendación para la digoxina en la insuficiencia cardíaca. Entonces, para lo cual tienen que ustedes hacer un trabajo acorde a un séptimo ciclo, en donde aquí en cardiología, pues hay estudios que sustentan fármacos con metaanálisis o IECAS que han demostrado la eficacia de un medicamento en una determinada circunstancia. Entonces, se tolera hasta un 20% de copia, más de eso se considera un plagio y el trabajo no sería válido. Entonces, yo les ruego a ustedes que tiene que ser un trabajo original, un trabajo concienzudo para presentar. Es únicamente un tema, es digoxina, el digital, en el manejo de la insuficiencia cardíaca, un nivel de recomendación y grado de evidencia manejado en medicina basada en la evidencia, que es lo que yo quiero como parte del manejo de la insuficiencia cardíaca, que son temas que ustedes y nosotros estamos viendo y revisando y por qué se da un determinado fármaco y el manejo en la insuficiencia cardíaca. Vamos a comenzar la clase del día de hoy viendo las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio que se utilizan en la insuficiencia cardíaca. Las pruebas de laboratorio de la insuficiencia cardíaca se ve en las pruebas generales que nosotros vamos a realizar, más lo que es las valoraciones de laboratorio, el electrocardiograma y lo que es el estudio de la radiografía de tórax, el ecocardiograma que nosotros vamos a realizar. Los métodos complementarios como base del diagnóstico, pues nosotros vamos a implementar que cuando un paciente ingresa a la consulta por primera vez con diagnóstico y sospecha de insuficiencia cardíaca, pues vamos a hacer de manera importante primero un examen de la bioquímica sanguínea y un hemograma. En la bioquímica, el examen de sangre, las pruebas funcionales hepáticas pueden estar alterados con una elevación de la LDH y las transaminasas. Hablamos de ALT, AST y de las bilirrubinas. Esto dado por un hígado cardíaco, ¿no? Y la afección renal también puede manifestarse como una uremia leve y una proteinemia grave. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos que nosotros realizar esos exámenes complementarios, esas pruebas complementarias, como son los exámenes de sangre. En la insuficiencia cardíaca, si bien es un diagnóstico clínico, deberá realizarse un estudio completo en los pacientes recién diagnosticados. Es frecuente encontrar alteraciones en los electrolitos que pueden estar causadas por la misma enfermedad, entonces, o por los fármacos que nosotros vamos a utilizar en la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer la función de electrolitos y un hemograma. ¿Qué podemos obtener en un hemograma? Podemos obtener ciertos grados de anemia. También vamos nosotros a valorar lo que es la urea y la creatinina, que pueden darse alteraciones en la función renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y también vamos a pedir un examen de orina para ver el grado de proteinemia que tienen los pacientes, porque en la insuficiencia cardíaca hay una proteinuria discreta o una microproteinuria, ¿no?
La hiponatremia también, con las alteraciones electrolíticas, también indica habitualmente una insuficiencia cardíaca descompensada. Pruebas de función tiroidea también es importante realizar porque el paciente pueden haber alteraciones endocrinológicas que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca de gasto alto, por ejemplo, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo también puede llevar a la acumulación de mixedema y una insuficiencia cardíaca, y también enfermedades como Cushing, entre otras, de tipo endocrinológico pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. El siguiente examen que vamos a pedir es el electrocardiograma. ¿Para qué nos sirve el electrocardiograma en la insuficiencia cardíaca? Para demostrar el crecimiento de las cavidades y también trastornos del ritmo cardíaco, dando una de las arritmias más comunes, que es la fibrilación auricular. Y trastornos en la conducción, como por ejemplo los bloqueos de rama izquierda, alteraciones electrolíticas que se manifiestan en el electrocardiograma, como por ejemplo las hipercalemias, las hipocalemias, que tienen que ver con la onda T, la simetría o las picudas que podemos obtener en el electrocardiograma. O también los efectos de ciertos medicamentos como la digital, la famosa cubeta digital, que no es más que un infradesnivel del SOT, la alteración del ST en los pacientes. O las disfunciones diastólicas en las hipertrofias del ventrículo izquierdo. Ustedes acordarán que los criterios de crecimiento de las cavidades izquierdas y derechas nosotros los habíamos dividido y les habíamos dado los criterios para pensar, ¿no? Tanto de las cavidades auriculares como las cavidades ventriculares. Dentro de la radiología de tórax, que también se utiliza, nosotros se examina el tamaño del corazón y la situación del parénquima pulmonar. El crecimiento de la silueta cardíaca implica el fallo del ventrículo izquierdo o un fallo biventricular. Entonces, para eso nosotros aprendimos cuando revisamos exámenes en cardiología, pues cómo sacar el índice cardiotorácico, ¿no? Y cuál era el índice para el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, lo que se divide el crecimiento de las cavidades. En algunos casos de insuficiencia cardíaca sistólica compensada, la placa de tórax puede ser incluso normal. Una silueta cardíaca normal no descarta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Cuando nosotros vemos en los campos pulmonares, se puede observar desde congestión leve de los vasos periarticulares, biliares, hasta congestiones venocapilares importantes con derrame pleural y las líneas de Kerley. Aparte, también podemos observar, ya en los casos severos, un edema agudo de pulmón en alas de mariposa constituidas por un exudado confluente de los hilios pulmonares. Entonces, ahí vamos a observar. Nosotros también cuando vimos radiología vimos que cómo se observaba la congestión venocapilar, que no es más que la cefalización de los vasos sanguíneos a nivel de la placa de tórax. Aunque no existen signos radiológicos específicos de la disfunción diastólica, la primera manifestación radiológica de la insuficiencia cardíaca diastólica es la hipertensión venosa pulmonar con una silueta cardíaca normal. Entonces, estas son las pruebas diagnósticos. Acordaránse que también el electrocardiograma es poco sensible y poco específico si se le presenta de manera sola, pero si se presenta acompañado de un cuadro clínico, pues nos permite a nosotros aumentar la sensibilidad y la especificidad. Un electrocardiograma normal puede estar presente en un corazón patológico y un electrocardiograma aparentemente patológico puede estar presente en un corazón normal. Por eso es importante el cuadro clínico para ir haciendo diagnósticos electrocardiográficos, ¿no? Que sean más acordes a lo que se está pasando el paciente. Ya dentro de las pruebas de diagnóstico especiales, nosotros tenemos lo que son el ecocardiograma. El ecocardiograma sirve para evaluar la función del ventrículo izquierdo e identificar las posibles causas de la insuficiencia cardíaca. Esta valoración puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa si vemos la función normal, una función de insuficiencia leve, moderada o grave, o cuantitativa si medimos la fracción de eyección. También si medimos la fracción de acortamiento, sirve para valorar la función del ventrículo izquierdo en el modo M.
su valor normal se sitúa entre 25 y 45%. La fracción de eyección se obtiene mediante ecocardiografía bidimensional. El conocimiento de la fracción de eyección es esencial para distinguir entre las diferentes insuficiencias cardíacas, sistólica y diastólica, que es la que se estudia actualmente, y los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo tienen siempre disfunción diastólica. La fracción de eyección explica en parte la evolución clínica y el final de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso significa que nos da también pronóstico. Mientras más baja sea la fracción de eyección, peor es el pronóstico. Eso quiere decir que si un paciente tiene una fracción de 10%, pues la supervivencia a largo plazo también se ve disminuida. El gasto cardíaco puede medirse con las técnicas Doppler mediante el cálculo de la velocidad-tiempo y el área transversal en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, el ecocardiograma también es importante en un inicio. Ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones y qué tiempo debe realizarse en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero de un inicio, todo paciente que recién está estudiándose insuficiencia cardíaca, pues tiene que hacerse un examen de sangre, un electrocardiograma, una placa de tórax y programarse para un ecocardiograma para saber si estamos en una insuficiencia cardíaca sistólica o una insuficiencia cardíaca diastólica. El ecocardiograma ya lo hace la especialidad, ¿no? Incluso hay cardiólogos ecocardiografistas que lo realizan. El cateterismo cardíaco también es otro método, pero esto también ya es de subespecialidad. El cateterismo derecho permite calcular, entre otras cosas, el gasto cardíaco, las presiones de llenado, la presión arterial pulmonar, la presión en cuña y la resistencia vascular pulmonar, que nos obtienen datos. ¿Por dónde se ingresa el cateterismo cardíaco? Por la vena subclavia derecha, y ahí avanzamos hacia la cava, y de la cava a las aurículas y ventrículos, y de ahí hacia la arteria pulmonar, incluso para poner un SONGAMS, que en algunas ocasiones se necesitaba para medir la presión en cuña. Mediante cateterismo izquierdo a través de la arteria femoral o la arteria radial, se puede valorar la anatomía coronaria, que es el sitio de entrada, ¿no? Realizar biopsias miocárdicas y valorar la viabilidad del miocardio, entre otras funciones que realiza el cateterismo cardíaco. Pero dentro de los criterios de médico general, pues la valoración de laboratorio, hemograma, electrolitos, función hepática, función renal, función tiroidea y el electrocardiograma constituyen la primera parte del manejo inicial del paciente con insuficiencia cardíaca. Luego solicitaremos un ecocardiograma y en muy contadas ocasiones ya en pruebas especiales como el cateterismo cardíaco. Aquí ustedes pueden ver los diferentes tipos de pruebas diagnósticas y para qué sirve sobre todo el ecocardiograma, que aporta con muchos datos para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Nosotros clínicamente podemos catalogar a la insuficiencia cardíaca de acuerdo a las escalas que habíamos visto, la escala de NIHA, que es el agregado funcional, y la escala de la AJA, más utilizado la escala de NIHA, ¿no? Que es clasificado de acuerdo a las disnea que presenta el paciente, disnea leve, moderada, severa o grave. Entonces, de acuerdo a la disnea de pequeños esfuerzos, de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos, y la disnea de reposo y ortomea. Entonces, ahí nosotros vamos determinando qué es lo que nos dice aquí en el ecocardiograma y los aportes que habíamos mencionado. La etiología de la insuficiencia cardíaca es variable, por eso el ecocardiograma nos permite a nosotros deducir una probable causa etiológica. Por ejemplo, dentro de las causas más comunes de insuficiencia cardíaca tenemos la cardiopatía hipertensiva, que es la causa más común que nos lleva a insuficiencia cardíaca, la cardiopatía pulmonar dado por el cor pulmonar crónica que afecta sobre todo al ventrículo derecho, y las miocardiopatías isquémicas, dilatadas, restrictivas, inflamatorias, autoinmunes, infecciosas, miocardiopatía del embarazo, también están relacionados, y las inducidas por taquicardia. Otras causas que se diagnostican, pues las cardiopatías por valvulopatías, sea insuficiencias o estenosis, o mixtas, y las cardiopatías congénitas, la enfermedad pericárdica, los fármacos y toxinas como el alcohol, la cocaína, la antraciclina y las endocrinopatías que pueden llevar a insuficiencia cardíaca, que habíamos mencionado, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing,
que es la que nos puede llevar a tener insuficiencia cardíaca. Con mucho, en nuestro medio, las causas más comunes de insuficiencia cardíaca, pues es la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía pulmonar, la cardiopatía isquémica, que son las causas más comunes, y luego seguidas por las valvulopatías y las cardiopatías congénitas que se presentan en personas jóvenes, como son la persistencia del ductus arterioso, la tetralogía de Pfeiffer-Fallot, las comunicaciones interauriculares, interventriculares, que son lo que generan la anomalía de este, que en algún momento vamos a revisar, que no es más que la dilatación del ventrículo derecho y la aurícula son prácticamente una, la anomalía de Epstein. Dentro de las enfermedades pericárdicas, pues tenemos las pericarditis constrictivas y el taponamiento cardíaco. Los fármacos y toxinas, tenemos el alcohol y la cocaína, en un caso de Diego Armando Maradona, pues que tenía una cardiopatía por la utilización y su adicción a la cocaína. Entonces aquí ustedes en esta gráfica pueden ver algunos fármacos y toxinas asociados a miocardiopatías. Por ejemplo, la cloroquina, que hasta hace poco salió de moda por el que se utilizaba para el tratamiento del COVID, que en realidad pues, solo fue una anécdota de que se utilizó la cloroquina, pero no hay evidencia, ¿no? Y de hecho, hasta el momento no hay un tratamiento específico para el manejo del COVID, simplemente se está manejando de acuerdo a medicina basada en la experiencia, nada más. Pero de evidencia, no, hasta el momento no tiene nada. La cloroquina, pues se ha demostrado que tiene efectos tóxicos sobre el miocardio, al igual la didazonina y la acidobudina, que son medicamentos que se utilizan para los pacientes con VIH positivo y con SIDA. Algunos antipsicóticos como las fenotiacinas, el litio, y sobre todo los oncólogos, antes de iniciar un tratamiento neoplásico, mandan a hacer un examen cardíaco para ver la actividad del corazón, ¿no? Como la doxorubicina, el busulfán, la bleomicina, el cisplatino, el metotrexato y la vincristina, se han demostrado que son fármacos que tienen toxicidad miocárdica. Entonces, por lo tanto, una valoración inicial desde el punto de vista cardiológico permite ver si no hay ninguna contraindicación para la utilización de estos medicamentos, que ustedes los revisarán en oncología. Algunos agentes como el alcohol, la cocaína y la radioterapia también pueden generar miocardiopatías. La miocardiopatía alcohólica está descrita por la cocaína y sobre todo también por la radioterapia. Entonces aquí, estos dentro de los principales fármacos que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. Este estudio de seguimiento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la supervivencia, pues nos indica que mientras más severa sea la disfunción ventricular izquierda con la fracción de eyección reducida, pues la supervivencia empeora. Mire, aquí tenemos que una fracción de eyección de un 10, 20, 30 y 40%. El que mejor supervivencia tienen los que tienen una fracción de eyección cercana al 40%. Sobrevive el 69% y paulatinamente, mientras va reduciéndose la fracción de eyección, va disminuyendo también la supervivencia de los pacientes. Te la demuestra el estudio CALIF, el estudio COM y el estudio GRADMA que se realizó durante el seguimiento de pacientes durante el tiempo que ustedes ven en pantalla. Entonces, es lo que demuestra que mientras más bajo sea la fracción de eyección, la supervivencia empeora, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica, pues, la diferenciación entre la sobrecarga de volumen y una sobrecarga de presión. Esto es alteración en el radio de la cavidad, la alteración en el espesor de la pared, y esto es la ley de Laplace, ¿no? Aquí, bueno, se altera el radio, entonces aquí pueden ver ustedes una alteración en el volumen del ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, y aquí, en cambio, una alteración de presión en el ventrículo derecho y una alteración en la presión en el ventrículo izquierdo. Miren, aquí es hipertrofia ventricular sin modificación de la luz arterial, de la luz de las cavidades, del radio de la cavidad, y aquí sin cambio en las dilatadas, pues hay una disminución en el espesor y también en cuanto al radio del ventrículo izquierdo. Aquí, para ir recordando, pues tenemos los criterios de Sokolov-Lyon para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Acordaránse que para los criterios de Sokolov teníamos que ver las heces en B1 y B2,
y sumarles con las redes B5 y B6. Entonces esto debería dar más de 35 milivoltios y ahí se considera un Sokolov positivo, salvo en personas menores de 35 años. Y también la presencia de una onda R mayor de 25 milivoltios en 26 milivoltios en B5 o B6, o el índice de Lewis que sumábamos la R y la S de D1 y D3 y que tendría que ser más de 17, o el siguiente criterio que era una onda R mayor de 11 milivoltios en lo que es ABL. Y obviamente también el eje desviado hacia la izquierda. Entonces aquí en este electrocardiograma ustedes pueden ver lo que habíamos mencionado. En este caso, índice de Lewis mayor de 17, sumamos la R de D1 más la S de D3. Y aquí tendría que ser más de 17. Tenemos 5, 10, 15 y 2, 17. Solo en la R ya tenemos 17. Y si sumamos a la S tendremos 22, 27 más 4, 31. Entonces aquí tengo yo un índice de Lewis. Y vamos a ver el eje prácticamente no está alterado en este electrocardiograma. Son 5 de 6 mayor de 26, entonces sumamos, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 26, y aquí tengo 27 y 28. Entonces, por lo tanto, aquí también tengo otro criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Y sacamos Sokolov sumando la R y la S de B5 y B6. Miren, en este caso la S de B1 tiene 5, 10, 15. 15 sumado a lo que habíamos sacado acá, más de 28, ya tenemos un Sokolov positivo. Tenemos prácticamente un Sokolov de 42. Y siempre vamos a tener con o no alteración la función sistólica del ventrículo izquierdo con la depresión, que en este caso ustedes pueden observar en la pantalla, que sí, si lo tenemos con sobrecarga de volumen sistólico, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros los criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Aquí también persistimos, pero solo vamos a tener el eje desviado hacia la izquierda, hacia la derecha nada más, ¿no? Como primer caso. Y no tenemos ninguna otra alteración, solo el eje. Aquí en este caso también vamos a ver nosotros la que tiene un Lewis positivo. Tenemos una R mayor de 11 en ABL y también tenemos un Sokolov. Miren que la R de este 5 llega prácticamente hasta acá. Solo aquí nomás ya tenemos prácticamente el criterio. Nomás si sumamos la S, pues ya tenemos. Hagamos eso. Miren, aquí empezamos. Tenemos 2. Aquí vamos sumando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Más 3 aquí, 38. Y 2 que sumamos acá, teníamos 40. Solo aquí 40. Ya tenemos positividad. Si sumamos a esto, tenemos 2, 7, 12, 3, 15. 15 y 42 tenemos 56. Un Sokolov positivo en este caso, en este electrocardiograma, ¿no? Y obviamente el eje, como ustedes pueden ver, ya se desvía hacia la izquierda. Entonces, aquí tenemos nosotros una hipertrofia del ventricular izquierda que cumple prácticamente todos los criterios, pero no tenemos sobrecarga de volumen como teníamos en el otro, ¿no? Izquierdo. Nosotros tenemos en D1, vemos en ABL, B5 y B6, que es la pared que mira, las derivaciones que miran hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, no tenemos sobrecarga. Entonces, por eso decía que las hipertrofias pueden ir con sobrecarga de volumen o sin sobrecarga de volumen. Una vez que establecemos ya el diagnóstico diagnóstico de insuficiencia cardíaca con los diferentes métodos diagnósticos, y aunque saben ustedes que el diagnóstico es clínico y ecocardiográfico, el tratamiento se basa en objetivos y metas. El tratamiento consiste en disminuir la presión de llenado ventricular. Disminuir el llenado ventricular. Entonces son los objetivos del tratamiento. Una vez que se establece, pues el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es importante diferenciar si estamos frente a un cuadro agudo o un cuadro crónico, puesto que los medicamentos
y las vías de administración son diferentes, ¿no? En la insuficiencia cardíaca crónica suele aparecer episodios de descompensación aguda y subaguda. Entre las causas principales de descompensación aguda de los pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos el incumplimiento terapéutico, que con mucho es en nuestro medio el más frecuente. Terapéutico dietético, la aparición de fibrilación auricular en un 5 a 10% de pacientes, un proceso infeccioso agudo que descompense, que es sobre todo de tipo pulmonar, una hipertensión arterial que no está controlada, la aparición de infarto agudo del miocardio, el consumo de alcohol, el estado circulatorios hipercinéticos, como por ejemplo el embarazo, la fiebre, la anemia, el estrés, la administración de AINES que pueden generar también concomitancia, la diabetes y la obesidad, y las enfermedades renales y de las vías urinarias, también pueden generar la aparición de una exacerbación de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento a largo plazo debe cumplir los siguientes objetivos. Obviamente, detener el mecanismo que está generando la insuficiencia cardíaca. Si, por ejemplo, es la hipertensión, el tratamiento tiene que ser dirigido hacia la hipertensión. Y disminución, la reducción de la precarga, si, por ejemplo, el paciente está con edema, sea pulmonar o edema periférico. Limitar la dilatación ventricular y de sistemas neurohormonales, que son los importantes, ¿no? Bloquear lo que es la acción del sistema nervioso simpático y del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se activan en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Incremento del volumen y tratando la isquemia, preservando la ayuda auricular en caso de ser necesarios, la prevención de las taquicardias y la reducción de la precarga. Y obviamente también una reducción de la poscarga con los vasodilatadores que nosotros utilizamos. Una disminución de la presión también del ventrículo, del llenado del ventrículo izquierdo, mejora el rendimiento sistólico. Entonces, son los objetivos que vamos a tratar. Con esto también modificamos la elevada mortalidad que se acompaña a la insuficiencia cardíaca. Entonces, el tratamiento es clave para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Dentro de los objetivos, aquí ustedes pueden ver un resumen de los objetivos de la insuficiencia cardíaca, pues mantener la contribución a la poscarga, la precarga, lo que nos habíamos mencionado, ¿no? Y aquí algunos de los medicamentos que se utilizan para el manejo de la insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. Entonces, el tratamiento no hay. Nosotros vamos a dividir el tratamiento en dos focos, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos medidas generales. Una de ellas es el reposo o la actividad física regular, individualizado para cada tipo de paciente de acuerdo a la clase funcional. El reposo reduce la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, lo que disminuye la sobrecarga impuesta al corazón. Además, desciende las necesidades de oxígeno del músculo esquelético y por lo tanto el gasto cardíaco se redistribuye a nivel renal aumentando la diuresis. Entonces, si aumenta la diuresis, pues está disminuyendo la precarga y eso va a aumentar o mejorar el rendimiento miocárdico. Los riesgos del reposo es la presencia de trombosis venosa profunda y la posible aparición de tromboembolia pulmonar, que son inherentes al reposo y se reducen con los movimientos pasivos de las extremidades o la utilización de medidas mecánicas como por ejemplo las vendas y las medias elásticas para prevenir la trombosis venosa profunda y por lo tanto la tromboembolia pulmonar. Y el empleo de antigrantes plaquetarios o incluso de anticoagulantes cuando el caso así lo amerita. En los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable se recomienda un ejercicio físico isotónico, eso significa caminar, nadar o hacer bicicleta de manera estática. Y se contraindica a los pacientes, a los ejercicios isométricos, como por ejemplo levantar pesos. La dieta también es otro de lo que se recomienda, es la reducción de peso en los pacientes, sobre todo pesos, mediante una dieta hipocalórica, forma parte del tratamiento, puesto que el sobrepeso aumenta el trabajo del corazón y por esta misma razón debe reducirse también el consumo de alcohol, que es un tóxico miocárdico y que tiene una clase, y sobre todo una clase funcional 3 y 4, también debe reducirse y suprimirse el aporte de sodio, la restricción salina, hasta 4 gramos al día. Evitar el sobrepeso, el alcohol, controlar el balance hídrico, eso significa
no consumir muchos líquidos, de acuerdo al grado funcional, y proporcionar comidas ligeras y de fácil digestión. En los estadios avanzados de la insuficiencia cardíaca, la restricción del sodio y el empleo de dosis importantes y sostenidas de diuréticos de ASA pueden ocasionar hiponatremia e hipocalemia, que se asocian a un peor pronóstico. La oliguria acompañante solo se corrige aumentando el aporte de sodio. Otras medidas también que pueden utilizarse es la suprimir el hábito de fumar, puesto que la nicotina aumenta las necesidades periféricas de oxígeno, al igual que miocárdicas. De ser necesario, también se puede administrar oxígeno de acuerdo al grado de funcionalidad. Entonces, estas son las bases farmacológicas, no farmacológicas, que también tienen un nivel de evidencia y un grado de recomendación alto para el manejo de las insuficiencias cardíacas, ¿no? La restricción isosalina, la restricción de líquido, el ejercicio físico regular, caminar, nadar, de acuerdo al grado de resistencia y de actividad que pueda tener el paciente, la supresión de hábitos tóxicos del alcohol, el tabaco, las drogas, el control del balance hídrico con ingesta adecuada de líquidos, evitar el sobrepeso, vacunar para ciertas enfermedades, para la neumonía, para la influenza, también está recomendado a estos pacientes, porque acordaránse que las infecciones generaban exacerbaciones de la insuficiencia cardíaca. Y finalmente viene el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico tiene como objetivo aliviar la congestión vascular, mejorar los síntomas y el estado funcional del paciente. En la insuficiencia cardíaca crónica se pueden emplear 3 grupos básicos de fármacos por vía oral: inotrópicos, diuréticos y vasodilatadores. Y aquí entran los IECAs, los ARA2, los diuréticos, los beta bloqueantes, los antagonistas de la aldosterona y la digoxina, que son los medicamentos que se utilizan para este tipo de situaciones. Entonces, ustedes pueden ver aquí la clase funcional de acuerdo a la New Heart Association, que es la NIHA, clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3, 4 y la clase funcional 4, y los medicamentos que vamos a ir utilizando. Tanto los IECAs, los ARA2, los diuréticos, los beta bloqueantes, los antagonistas de la aldosterona, como por ejemplo la espironolactona, la digoxina. Entonces, aquí, por ejemplo, en la clase funcional 1, un IECA a bajas dosis está indicado, no está indicado el diurético, no está indicado asociar IECA más ARA2. Los beta bloqueantes solo en los pacientes con post-infarto del miocardio. Los antagonistas de la aldosterona si tienen un infarto concomitante reciente, y si utilizamos digoxina, solo si está asociado a fibrilación auricular, o también el beta bloqueante va a controlar mucho esta fibrilación auricular. Dentro de la clase funcional 2, miren, ya prácticamente vamos entrando ya un tratamiento integral de todos los fármacos, y la clase 3 ya se combina IECA más ARA2, más diuréticos, y existe edemas, el control de metabloqueantes, la aldosterona, y en algunos casos la digoxina, sobre todo en la clase funcional 3, 4 y en la clase funcional 4 de cardíaca, que vamos a ir utilizando de estos medicamentos. Los medicamentos que ustedes ven en pantalla tienen las características de mejorar la función sistólica contráctil mediante agentes inotrópicos básicamente digital, reduce la prescarga mediante los diuréticos y los vasodilatadores venosos, y reduce la poscarga mediante los vasodilatadores arteriolares. Entonces, esto es lo que se resume en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Para ya terminar y después el día de mañana continuar, tenemos que los IECA, los inhibidores de las ECA, los inhibidores de la enzima de la conversión de la angiotensina, IECA, constituyen la primera línea en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sus principales efectos beneficiosos son: disminuye las resistencias vasculares sistémicas, o sea, disminuye la poscarga arteriolar, ¿no? Aumenta el flujo coronario, disminuye la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, disminuye la frecuencia cardíaca, aumentan el gasto cardíaco y disminuye la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Acordarse que uno de los objetivos era justamente disminuir la actividad neurohormonal que se presentaba en la insuficiencia cardíaca. Se debe iniciar con dosis bajas y siempre controlando la presión arterial, ¿no es cierto?
Pero si la presión arterial no está baja y la severidad es escasa, se puede empezar con dosis más altas. Entonces, aquí se va individualizando el paciente de acuerdo a las condiciones con las que venga. Ustedes acordarán que dentro de la familia de los IECAS tenemos al captopril, el enalapril, el fosinopril, el imisopril, kenapril, ramipril, el tondonapril. Los más utilizados, pues tienen ustedes en pantalla el enalapril, que utilizamos mucho en nuestro medio. En Estados Unidos utilizan mucho el ramipril y el imisopril, que son medicamentos que se van a utilizar. Entonces, el enalapril empezamos con dosis bajas de 2.5 a 5 miligramos al día hasta alcanzar una dosis máxima efectiva de 20 miligramos al día. El ramipril de 1.25 a 2.5 miligramos al día hasta alcanzar una dosis máxima de 10 miligramos al día. Entonces, estos son los medicamentos que nosotros vamos a utilizar. Siempre tiene que ser un aumento paulatino de la dosis según cada caso. Y en el momento que encontramos y ajustamos los objetivos, un paciente puede quedarse con 2,5, puede quedarse con 5, con 10 o 20 miligramos de enalapril, dependiendo de las condiciones de cada paciente. Siempre se debe vigilar la presión arterial, porque estos medicamentos también pueden reducir la presión, lo que son los electrolitos y la función renal, sobre todo si se asocian a diuréticos y ARA2 y los antialdosteronémicos que nosotros tenemos en el mercado. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, con creatinina sérica mayor de 2.5 miligramos por decilitro, una hipercalemia mayor de 5, una estenosis bilateral de las arterias renales, historia de alergias o angioedemas y una estenosis aórtica grave. Porque estos medicamentos, ustedes ven en pantalla y han sido estudiados en gran escala y han demostrado que los IRCAs reducen la mortalidad y disminuyen la frecuencia de hospitalización. Están indicados en todos los pacientes con disfunción sistólica y en todos los pacientes con infarto agudo del miocardio y en los pacientes diabéticos con hipertensión y nefropatía. Entonces, este medicamento tiene un nivel alto de recomendación. Los principales efectos colaterales de la utilización del IECA son, por ejemplo, la aparición de la tos, una tos irritativa, intratable, que puede presentarse entre un 10 a un 20% de pacientes que utilizan IECA, que obliga a interrumpir la administración del medicamento. Se cree que esta tos está relacionada con el incremento de la bradicinina a nivel pulmonar. El efecto adicional que tenemos es la presencia de un angioedema que se ha presentado en 0.4% de pacientes, que afecta a los tejidos blandos con edema de la lengua, de la cara, de los labios, de la orofaringe y de la epiglotis, que puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda y obviamente tratarse de una emergencia por un estado alérgico de respuesta con angioedema a los IECAs, que también puede presentarse. Si se presenta esta complicación, el tratamiento tiene completamente contraindicado la utilización del IECA porque podemos llegar incluso a un shock anafiláctico. Y el IECA no debe administrarse concomitantemente con AINES porque estos, al inhibir la producción de prostaglandinas, bloquean la vasodilatación renal, condicionando a la falla renal y por lo tanto a la insuficiencia renal. Entonces, los IECA son unos buenos medicamentos que deben ser utilizados de manera regular en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Señores, señoras, señoritas estudiantes, no sé si tienen alguna pregunta. El día de mañana vamos a continuar con el resto de familias, vamos a ver los betabloqueantes, los diuréticos, los inhibidores de la aldosterona, y también vamos a hablar algo del digital, porque ustedes tienen el tema relacionado, pues y van a ver en qué recomendaciones tiene la digital en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Terminando eso, pues vamos a estudiar un poco lo que son las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, como el edema agudo de pulmón, cómo se maneja, y el shock cardiogénico, cómo se maneja inicial y cómo se reconoce. Nuevamente, preguntas. Si no hay preguntas, vamos a dar por terminada